Yo voy a contar una experiencia, voy a contarles lo que me pasó a mí. Voy a hablar de un productor de televisión y de transmedia de hace 30 años, que soy absolutamente independiente, que trabajo como entrepreneur, que tengo una pequeña empresa, creo contenidos de manera independiente, y un día me invitaron a participar de un proceso que ya había comenzado hace un tiempo, de transformación de una empresa centenaria, transformándose, acelerarla, ayudarle a traer mi saber a un equipo que estaba trabajando a acelerarla en ese cambio audiovisual. Cambiar o morir, un poco esa dinámica, la necesidad de una empresa, como estábamos hablando recién, de cambiar. Sus números indican que el papel cada día vendía menos, que había que empezar un cambio y esa empresa convocó a un equipo que le ayudara a esa transformación. Vamos a ver cómo en esta época en la cual, como a principio de siglo, convivimos atracción a sangre con tracción mecánica, hoy analógicos y digitales, vivimos todavía sin reglas. Los semáforos se inventaron cuando los autos empezaron a chocar. De entrada habían autos y habían caballos en la calle, no habían semáforos. Las reglas de este mundo digital se están inventando, se están creando y seguramente va a ser después de muchos crashes que se creen. En ese medio y en ese mundo, esta es un poquito la historia que voy a contar. Ahí va. Esta es un poquito la historia del diario La Nación y su transformación a la televisión. Este es el primer video que pasamos cuando se abrió el canal LN+. Lo primero que salió al aire. Esta experiencia es un poquito lo que voy a contarles, cómo fue esta transformación, cómo la vivimos, cómo con este equipo fuimos ayudando a crear esta nueva expresión audiovisual de La Nación, expresándose como una marca nueva, La Nación Más, que se pudiera expresar en una plataforma audiovisual que respetara su manera de dialogar con la audiencia, que respetara su contenido, que respetara su discurso. La Nación es un diario, como decíamos, centenario, con una influencia enorme en la historia de todos nosotros, con una trascendencia muy profunda en nuestra sociedad. En este momento se encuentra con que el hábito de consumo hace que pase esto, que ya la audiencia empiece a cambiar masivamente su manera de consumir contenidos y la forma en que lo está haciendo. Y como nadie sabe muy bien, como decíamos antes, para dónde va, no hay un libro al que ir a buscar, hay consultores a los que consultar, o hay experiencias para ir a probar, o hay que ir a probar. Bueno, esta empresa se está lanzando a un cambio y está sacando sus carabelas a buscar su momento exacto para enganchar la ola y que no le pase la que le están pasando a otros o le pasaron a otros que no la vieron venir. Claramente está cayendo el promedio de ventas de La Nación desde el año 2011, migra del diario del print hacia Internet, pero no compensa la caída digital en el print y se proyecta un crecimiento del tráfico de video en Internet. Entonces, esta empresa decide agresivamente lanzarse al mundo audiovisual. Acá hay otros números más que los paso un poco rápido, pero que tienen que ver con todo esto que decimos. El diario en el año 2010 tenía un 71% de los ingresos y en el 2016 el papel tiene el 62%. El digital en 2010 el 4% y el digital en 2010 el 9%. Pero lo interesante es lo que pasa abajo, que la venta del diario cayó un 6% y la audiencia digital creció un 209%. O sea, no compensa el crecimiento digital, la venta comercial no es proporcional. En ese camino, La Nación decidió entrar al mundo audiovisual, tenía requerimiento de inventario audiovisual y cuando yo llegué, esta era la redacción de La Nación. Chani, entre otros, que está aquí presente, con el equipo de Guillermo Ribabén, que es un tipo que viene de la industria digital, a quien le dieron la llave para poder manejar esta compañía con una lógica digital de prueba y error.
habían empezado un cambio y para mí esta fue una imagen muy, muy importante del cambio. Estos tipos que acabo de nombrar hicieron esto. Le demostraron a la redacción que en esa redacción podía pasar cualquier cosa. Podía ir Café Tacuba y podía tocar en esa redacción, en ese espacio sacrosanto de la redacción de La Nación, iban a venir cambios enormes. Y esta era una manera simbólica muy fuerte de demostrarlo, artística, y esa redacción definitivamente empezó a vivir cambios muy profundos. Esto ya había pasado cuando yo llegué. Cuando yo vi estas imágenes me parecieron alucinantes. Me pareció muy simbólico, una marca muy fuerte, una decisión muy interesante de mostrarle a toda la comunidad cómo venía una época diferente y que en esa redacción que antes veíamos toda de madera y acartonada y dura, ya el cambio era inevitable y era bien recibido porque se lo ve felices en esta redacción cambiando, se los ve a todos los periodistas y a ese grupo de gente recibiendo con alegría este cambio. Y después de ese cambio vino esto. A esta gente se les ocurrió crear este espacio, conversaciones, que todos los conocemos acá en Argentina, este espacio impresionante, también simbólico, donde en una redacción de un diario, en el medio, se puede crear un espacio para entrevistar a las figuras más importantes de la Argentina. Todo el mundo quiso venir a Conversaciones. ¿Quién no quiere venir a la sacrosanta redacción de La Nación, ese santuario de creación, ese santuario de la verdad, a ser entrevistado y salir en la tapa del online? Este espacio fue un éxito absoluto. Esta es la promo que hicimos después para el canal. Necesitamos un espacio para escucharnos, para reflexionar. Siempre tuve mucha capacidad de trabajo, pero cuando empecé a actuar sentí que tenía como el doble. Para enfrentar miradas, para perder el miedo, para conocernos. Somos muy trabajadores de verdad, porque hemos mamado eso, no hemos aprendido otra cosa. Un espacio para encontrarnos con personas y no con personajes. Los maridos se terminan divorciando de mí, porque se genera esa triangulación donde de alguna manera yo paso a ocupar el lugar de la mujer. Conversaciones, todos los días, en La Nación Más. Cuando yo me incorporé al equipo como consultor externo, me pidieron que construyera algo así como un noticiero online. La idea era tratar de hacer una experiencia, una prueba, a ver qué pasaba. Vamos a intentar crear un noticiero que se transmita en directo en determinados momentos y empezamos a trabajar con Juan Micheli. Se decidió la empresa que la persona que podía encararlo era Juan. Juan, un tipo con mucha experiencia, que venía de una experiencia particular, esto fue durante el gobierno anterior, venía de haber salido de la televisión pública, un tipo conocido, creíble. Y bueno, tenía yo muy pocas herramientas, es decir, había un presupuesto muy chico. Lo que hicimos fue tunear la redacción de La Nación, abrir espacios adentro de la redacción de La Nación y crear con los periodistas, empezando a transformarse en productores periodísticos y con un equipo de producción liviano, con un control de estudio adentro de la redacción, un noticiero que empezó a transmitirse online. Acaba la promo del canal de televisión, pero para que lo vean. Esa es la redacción tuneada. Los temas más importantes del día. Milani presentó un escrito, se negó a declarar y ahí nomás el juez entendió que debía... Este ejercicio de producción fue bastante complejo. Habían equipos de cámaras autónomas, no habían switcher, no habían herramientas, fuimos incorporándolas. Pero lo interesante es que nos permitió ver que podíamos tener una operación diaria, que la podíamos hacer adentro de la redacción y que se podía transmitir un poco el clima que ya tenía ganado Conversaciones, que es vivir la redacción de La Nación, también en otros formatos. La sensación de atravesar a través de un producto audiovisual la redacción y ver que eso está sucediendo ahí funcionó muy bien en Conversaciones y empezamos a extrapolarlos a otros formatos. Luego vino la decisión de la empresa de crear un canal, decididamente, para tratar de ir por una torta publicitaria que en la Argentina es muy poderosa. Ustedes saben que Argentina tiene cableado casi el 90 y pico % del territorio, entonces se decidió que esa acción que estábamos haciendo en online se trasladara a un canal de televisión. Me pidieron que participara de ese equipo, por momentos liderando parte del equipo, por momentos siendo liderado en ese equipo, desarrollando una propuesta en muy corto tiempo. Teníamos que poner el canal en 6 meses al aire porque por una cuestión
estacional, era importante que termináramos de lanzar la programación antes de fin de año del año pasado para que se pudiera recaudar para el año siguiente. Había una decisión de invertir un montón de dinero, para mí, entrepreneur, tener toda esa compañía y esas posibilidades de trabajar impresionante, pero para el mercado y para el mercado competitivo y de la televisión no era tanto dinero, era un recurso relativamente limitado. Y empezamos a juntarnos y a reunirnos para crear nuestros principios, entender cuál era nuestro principio de funcionamiento, qué canal queríamos, qué canal se iba a hacer. Se hizo una especie de manifiesto y el manifiesto dijo que queríamos hacer un canal post-TV. Si íbamos a salir ahora con un canal, no íbamos a salir con un canal más. Tampoco teníamos herramientas para ir a competir con los grandes canales de noticias. La inversión que teníamos no nos permitía eso. Entonces nos propusimos hacer un canal que fuera post-TV. Y la post-TV tiene un problema, y es que para cada uno de ustedes o de nosotros es otra cosa. La post-TV es un intento de decir innovador, de decir diferente, de decir propositivo, de decir disruptivo. Empezamos a juntarnos casi en terapias de grupo, donde yo en algunos momentos me sentí un poco el terapeuta de un grupo de profesionales brillantes. Todos los gerentes del grupo empezaron a participar, el gerente general, los secretarios de redacción, los gerentes de revistas, La Nación tiene un grupo de revistas muy importantes, financieros, periodistas, a tratar de decidir qué canal se iba a hacer. La Nación conoce muy bien su marca, conoce muy bien su identidad. Había que tratar de dar una forma, con qué canal íbamos a salir. Era muy arriesgado, había que decidir qué producto se iba a lanzar en ese corto tiempo. Bueno, en algunos momentos digo, yo intenté, como técnico, ayudar a las decisiones. ¿Podemos hacer un programa que muestre cómo hacemos nosotros revistas? Sí, podemos. ¿Podemos hacer un magazine a la mañana, un noticiero a la mañana, un noticiero a la noche y tener flashes todo el día? No, todo eso con los recursos que tenemos no podemos. Podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Empezamos a buscar qué fórmulas podíamos hacer entre la ecuación de lo posible y lo deseable, y que representara también los intereses de todos los que estaban participando y que se identificara a la empresa, al canal, a ese discurso de esa empresa que todos conocemos en audiovisual. Y bueno, fuimos tomando algunas decisiones, algunos productos voy a mostrar acá. Lo que definimos es que claramente tenía que ser un canal que fuera un canal de televisión que no estuviera y que nos hablara a nosotros mismos como target. A mí en mi vida particular con la tele me había pasado, yo me había medio alejado de la tele, porque la tele no tiene que ver con lo que yo consumo. La tele que tenía que hacer se alejaba de la tele que me gusta. Y acá me volví a encontrar con la posibilidad de hacer la tele que me gusta, identificarme y encontrarme conmigo mismo como target. Una tele de calidad, sin estridencia, sin placas rojas, sin urgencias, decididamente, propositiva, que proponga cosas, y transmedia, que cruce plataformas. Empezamos a trabajar creando equipos de trabajo internos de producción. Me encontré con un equipo de trabajo y de periodistas muy predispuestos al cambio. El temor era tal vez encontrar resistencia y no. Las grandes firmas de La Nación, los periodistas, los fotógrafos, todos ya tenían entendido que este cambio era necesario. Tal vez porque tocó Café Tacuba y porque ya hicieron conversaciones, tal vez porque en sus casas todos vemos a nuestros hijos con los celulares y porque entendemos que ese cambio es necesario. Tal vez porque son simplemente todos muy inteligentes, pero la predisposición al cambio estaba dada. Y íbamos a meter un flor de bolonqui en esa redacción. Y bueno, empezamos, nos encontramos con esta buena predisposición, se abrieron equipos de trabajo internos de producción y se armaron equipos de producción delegada. Es decir, tomando el esquema de Channel 4 o el esquema de Canal Encuentro, creamos algunos productos que realizábamos adentro y otros que tercerizábamos siguiendo la calidad de producción, siendo responsables de la calidad que hacían los terceros. Hicimos pitch de propuestas, invitamos a las cámaras profesionales, recibimos cientos de propuestas. Era un momento bastante complejo de la industria audiovisual, se empezaba a cambiar el rol del Estado en la producción audiovisual, entonces recibimos, supongo que también por eso y por la seducción de que La Nación produzca, montones de propuestas muy dirigidas. Y buscamos casas especializadas. Ahí me salió el veterano. Yo tengo 30 años de tele, entonces conozco el mercado. Entonces fuimos llamando casas muy particulares. En la medida que definimos qué proyectos queríamos, llamamos especialistas muy puntuales que para poder trabajar en 6 meses, que en realidad después fueron 4 meses y medio, porque ingresar una persona a La Nación es un trámite burocrático bastante complejo, entonces era muy difícil el ingreso de personal. Buscamos empresas y profesionales, personas que supieran hacer
específicamente cada uno de los productos. Produjimos finalmente en el primer lanzamiento 20 programas, 20 contenidos, y esos programas tenían la particularidad de que muchos iban a estar preparados para ser cortados, snackeados, para que ya tuvieran la posibilidad de ir a formar parte también del online. Empezamos a preparar programas que no solo fueran para la tele y que pudieran ser emitidos por televisión de manera tradicional y en el on-demand, que luego vamos a hablar, sino que se prepararan también para alimentar el online. Compramos 80 horas, le compramos a The Guardian, trabajé bastante con el equipo de Cristian comprando contenidos, hicimos una curaduría de contenidos que ahora se los deben estar viendo, muy exquisito y muy cuidado, hora por hora vimos de contenido que básicamente fuera interesante, que estuviera bueno y que recortara en los horarios contrapuestos en los cuales no íbamos a tener programación en vivo. Y esto, como decía antes, lo hicimos en 4 meses y medio. Se creó un organigrama de trabajo con un equipo, se fue incorporando personal muy especializado, con una jefatura de contenido y una jefatura de producción, contenidos y sistema, y se decidió trabajar en este esquema con una empresa que nos diera un servicio técnico tercerizado adentro de la Nación, ¿sí? Porque también la incorporación de personal es algo bastante complejo, y ese personal se vino a instalar con nosotros y se instalaron para que este equipo trabaje 5 sets, qué delirio esto que hicimos, 5 sets en el medio de la redacción, movimos 400 personas en la redacción, era impresionante ver a todo el mundo, a ver cómo lo hacíamos, porque este contenido tenía también, esta producción tenía la necesidad de tener un estudio que está acá. Esto es una anécdota, que tiene una pantalla gigante, que ahora se ve mucho en la pantalla, que no llegaba. Venía en el barco y no llegaba a la pantalla, y no llegaba, y no llegó nunca. Que esa pantalla no llegue quiere decir que al no tener esa pantalla no tenés la herramienta que te permite cambiar automáticamente de escenografía. Entonces instalamos los decorados dentro de la redacción y convivimos periodistas y cámaras y estudios adentro de esa redacción. Esta es la imagen de la redacción y acá empiezan los bocetos que fuimos haciendo para que mantuviera la línea de nuestra personalidad, que era que Conversaciones nos identificaba, éramos nosotros mismos, entonces poder mostrar un poco quiénes éramos, pero empezando a trasladarlo a escenografías reales con presencia de la redacción. Acá se empiezan a ver las escenografías que se fueron plantando con una tecnología liviana, creamos un control, se creó un control central. Se desarrolló adentro de un área de la redacción un estudio de televisión que nos permitiera tener un playout, porque esta es una operación 24 horas y que nos permitiera también separar y cortar los espacios para enviar al online. Bueno, perdón, me adelanté, no importa. Esta es la pantalla que nunca llegó, que ahora se ve mucho en la tele, porque esto hubiera sido muy diferente para esa operación que en tan corto tiempo realizamos. Capacitamos a nuestros equipos. Nuestros periodistas son periodistas gráficos. Algunos han desarrollado sus carreras afuera. Esto era parte del capital que también la Nación necesitaba repatriar. Sus periodistas, naturalmente, hicieron tele y radio en otros lugares porque la Nación no tenía dónde. Entonces la idea era invitarlos, tratar de traerlos y que desarrollen sus carreras audiovisuales adentro. Pero hay muchos que nunca trabajaron con su cuerpo, con su voz. Entonces hicimos espacios de capacitación para ayudarlos a expresar su manera de trabajo, a adaptarse, a trabajar también con su voz, con su cuerpo, con la palabra, con su imagen. A algunos les fue muy bien, otros no tanto. También abrimos a un casting general, creo que se presentaron como 300 personas de toda la empresa, se abrió un casting donde todos tenían la posibilidad de intentar estar frente a pantalla y salió gente muy valiosa que luego pasó a estar frente a la pantalla. Y junto con el equipo de marketing y de identidad de la Nación, con una empresa tercerizada, especializada en televisión, empezamos a transformar la marca. Hubo todo un proceso de decisión, desde si el nombre iba a ser un nombre de fantasía absoluto o si arriesgaba la Nación su propio nombre y marca, y se decidió que sí, que era un valor, que valía, que tenía que tener una evolución. Y se hizo un trabajo que tenía diferentes identidades, porque el canal iba a ser periodístico, pero también iba a contar historias. El canal iba a tener un espacio para el lifestyle, para los diferentes contenidos que tiene hoy la comunidad de gente que consume La Nación. Se hizo un hermoso trabajo de identidad y el día 29 de septiembre se decidió hacer una gran fiesta. El canal salió el 7 de noviembre.
una gran fiesta en un lugar que era una obra en construcción, que es el Cubo, que está al lado de La Nación, y para ese momento teníamos horas de programación, 45 minutos más o menos. No había nada detrás, no teníamos una biblioteca donde ir a sacar tapes, no había nada, había que arrancar con lo que había. Bueno, se hizo una fiesta que metió presión, grosa, fiesta, bueno, si La Nación va a tener un canal, ahí estamos con mi mujer, con los compañeros de trabajo, una fiesta preciosa, pero no había nada detrás y faltaban solamente 2 meses, confiando todos en nuestra capacidad de producción, finalmente se llegó. Esta es la etapa del 7 del día de la fiesta, creo, donde estaban las principales figuras de la programación de ese momento. Creamos entre todo este equipo una programación que tuviera ciertos programas en tira, que se hacían de piso, complementados con otros programas que tenían otra calidad y coste de programación para poder, coste de producción. Una programación que al principio, en la primera operación, se repetía mucho porque, como dije antes, no había nada detrás, no teníamos un background de programación. Y también todo un sistema operativo que permitiera ponernos a trabajar, es decir, creamos un canal y creamos toda la operatoria del canal. No había una sola, había 4 cámaras, se compró todo un equipamiento, en algunos casos pesado y en otros casos muy liviano y robotizado. Se trabajó con el gremio de la televisión, con el sindicato de televisión para encontrar un acuerdo de trabajo, porque es un sindicato nuevo que no estaba en La Nación y vinieron técnicos de televisión que aceptaron gustosos la creación de un nuevo sistema de trabajo, con nuevos puestos de trabajo, pero diferentes, claramente diferentes. Y creamos productos. Ahora les voy a mostrar algunos de los productos que creamos. Algunos de los productos que más cariño le tengo y que nos permitieron innovar o probar algunas experiencias adentro de La Nación. Esto es Historias Extremas. Argentina tiene historias. Y tiene historias extremas. Y allí le dije, ¿cuántas eran las chicas que querían dejar la prostitución? Entonces me dijeron todas. Historias calientes. El día más caluroso de mi vida ha sido con 47 grados. Filosas. Hubo un accidente ayer. Tensas. Y falleció un amigo, ¿no? Historias arriesgadas que nacen en los bordes y llegan hasta el límite. Un equipo integrado por los más destacados cronistas, camarógrafos y fotógrafos de La Nación salió a buscar esas historias. Para que vos puedas vivirlas en primera persona. Cuando es invierno hace mucho frío, el agua baja a 8 grados y a veces se pone muy duro para trabajar. El rap como me expreso, digamos, digamos que me cambió y me formó la vida totalmente. Documentales de alta calidad visual, con grandes producciones. Y cuando llegaste a la cumbre es como una sensación... Historias Extremas, bájale un poquito el volumen. Historias Extremas es un ciclo documental que periodísticamente dirigió Nicolás Cassese, que es un periodista de la redacción, que empezó también un proceso de transformación de periodista gráfico a productor periodístico audiovisual, y cada documental de 12 minutos que empezamos primero para la web y después cuando se decidió tener canal se transformó también en programa de televisión, fue realizado por los fotógrafos de La Nación. La Nación tiene probablemente el mejor equipo de fotografía de la prensa gráfica o digital de la Argentina, pero no hacía video. Estos fotógrafos se transformaron en camarógrafos, los capacitamos, les enseñamos a trabajar con el sonido, lo deseaban, lo querían hacer, tenían con qué, había que tomar decisiones, se equiparon y empezaron a ser camarógrafos audiovisuales también, directores y realizadores. Salieron en duplas a trabajar. ¿Por qué en duplas? Porque Historias Extremas se presentó como un contenido transmedia que aparecía cada domingo en papel, es decir, que habían fotografías para gráfica, aparecía también en digital, aparecía en el canal de televisión con un piso que tenía contenido agregado, un piso donde los protagonistas venían a desarrollar, después de ver el documental, a dialogar con el conductor. Y también una experiencia muy interesante que desarrollamos con el equipo de infógrafos y de diseñadores del canal, que es que creamos un documental interactivo, 3 documentales interactivos. Acá están las tapas donde en papel y en digital salía
Historias Extremas, con un trabajo de infografía precioso. Los infógrafos de la gente que hace diseño en La Nación son artistas, artistas periodistas, es increíble. Y con estos profesionales desarrollamos 3 episodios que son documentales interactivos, que se pueden navegar de manera particular, con contenido enriquecido. Ricky Andrada, que anda por acá, que es nuestro responsable de comunicación, fue uno de los guionistas principales de esta experiencia. Historias Extremas se lo encuentra en historiasextremas.com, está on demand, hay una página donde están todos los contenidos con todos los documentales y con todo el documental interactivo también. Y otro de los contenidos que hicimos fue Padres e Hijos. Historias. Volumen, por favor. De anécdotas, de experiencias. Toda nuestra vida está hecha de momentos. Este Santiago de bebé, en ese momento no tenía ningún botecito. Y muchos de esos momentos los transitamos con el apoyo o la alegría o la confianza de nuestros padres o de nuestros hijos. Siempre estamos de uno u otro lado. Personas únicas, irreemplazables, por las que somos capaces de darlo todo. Todo. En el remis de casa Ezeiza es donde siento que hice el mayor sacrificio de mi vida porque extrañaba mucho a mis hijos. Él viajaba mucho y cuando volvía nos gustaba estar con él y cada vez que íbamos al barco estábamos felices. Me pasaban muchas cosas feas a mí, Tuve muchos quilombos, pero superó todo. Siempre intenta darnos lo mejor y si nosotros nos va bien el algo, él está feliz. Hoy los invito a ver historias de abrazos, de ausencias, de reencuentros, fotos, pasado, presente, victorias y derrotas. Hoy los invito a ver historias de padres e hijos. Historias que tienen que ver con los principios de La Nación, con la manera en que piensa. Buscábamos encontrar productos que hablaran, que fueran parte del discurso de La Nación. En muy corto tiempo fuimos creando y buscando formatos que de diferentes maneras se alinearan rápidamente con lo que podía ser una versión audiovisual, una manera de hablar audiovisual que representara a La Nación. Pero habían marcas también. La Nación tiene marcas propias, tiene marcas muy importantes, muy poderosas. Hola, La Nación. Bueno, también hicimos experiencias de tratar de generarle un discurso audiovisual a alguna de esas marcas. Este no es, dentro de un rato. Este House of Chef, que es un programa de gastronomía muy lindo que también realizamos. Lo único que sé de postre es comerlos. Y están buenísimos. Está muy rico. Mi casa, tu casa. No es whisky, es hepatalgina. Comida caliente y plato caliente. Esto es Olala, la versión audiovisual de Un Olala. encuentro entre mujeres siempre es un momento de intimidad, risas y complicidad. Uy, las amigas para mí son un pilar muy fuerte. A cualquiera que viaja, cualquier cosa, le digo, ¿me traes un adornito de Navidad? El arte es espectacular. Sí. Esta semana compartimos un día con Rosario Ortega, su amor por la música, recuerdos de su niñez y anécdotas familiares en un encuentro inolvidable. La mía sin felicidad Pero también tuvimos otras experiencias, algunas que pudimos desarrollar y otras que no pudimos desarrollar del todo. Hubo una idea, una propuesta que salió de un trabajo interno que se llamó el cronista urbano. El cronista urbano fue una propuesta que no llegó a ser todo lo que queríamos que sea, tal vez por la presión, por el tiempo y tal vez por las limitaciones que tienen las grandes compañías para moverse. Una idea que básicamente propone que invitemos a la audiencia a darse de alta en una aplicación que los identifica y que ellos puedan participar activamente generando contenidos en directo todo el tiempo desde sus celulares y entrar en directo en nuestra programación. Esto tiene que ver con un formato que yo había realizado hace muchos años en Uruguay, que se llamaba Conectados, que fue finalista de los Emmy, y con esa experiencia que había sido tan buena la queríamos trasladar acá. Empezamos con esa idea y para eso había que trabajar con
el público de manera abierta y nos encontramos con problemas de propiedad intelectual gravísimos, con problemas de responsabilidad laboral tremendos. Entonces se decidió trabajar en el cronista urbano con pasantes, hacer pasantías que fuera un concurso de pasantes, se seleccionaron, esos pasantes empezaron a trabajar, pero claramente ya no era una propuesta abierta, ya no era una generación de contenido de la audiencia que apareciera en la pantalla, sino que por cuestiones legales se fue achicando la propuesta, pero la quisimos seguir porque queríamos probarla, porque estábamos en un proceso innovativo. Se encontraron excelentes nuevos periodistas que hoy forman parte de la pantalla, salían con sus celulares a la calle a hacer trabajos periodísticos, pero realmente no logró ser lo que esperábamos que fuera. Crónicas del Rock, un producto precioso, producido con la conducción de Juanchi Baleirón, que se mete en el mundo del rock and roll, haciendo revistas que nos mostraba el mundo de las revistas, el mundo de la intimidad de la nación. Un producto realizado por el grupo de revistas de la Nación, mostrándose un poco a sí mismos y cómo trabajan. El backstage, el detrás de escena de cómo se crea una revista. Cada tanto, y para diferenciarnos, hacemos un especial. Yo propuse, hagamos toda la revista roja, que la tapa sea roja. Uno de los más logrados fue esta de Pampita, que realmente tuvo un éxito bárbaro. Hacer fotos es un sacrificio, muchachos. Bueno, todo el contenido que creamos, acá faltan las tiras de noticias, terapia de noticias con Diego Seigman, hay muchos programas de piso, de periodismo internacional, de economía con José del Río. Se empezaron a crear verticales de contenido, trabajando con los periodistas, junto con equipos audiovisuales, algunos realizados en el piso y muchos de los otros realizados por terceros. Todo ese contenido va a parar a una VOD que se llama lanacionmás.com.ar, donde se puede utilizar el contenido on demand y está permanentemente a disposición. Y también ese contenido alimenta la .com, acá está partida la .com, pero van parte de los contenidos a alimentar la .com. En ese mismo momento, y ya voy a ir cerrando porque no sé ustedes, yo estoy muerto, también se decidió el cambio de formato. La Nación tiene este formato grande, se decidió achicar el formato y también estratégicamente para ese momento la empresa empezaba a dialogar sobre la posibilidad de la suscripción, cosa que nos enteramos que sucedió en estos días. En definitiva, lo que les vine a contar y a mostrar es una experiencia personal de un entrepreneur metido adentro de una compañía, ayudándola a cambiar en el medio del vuelo, a tratar de generar un cambio en el medio de la maquinaria. Armamos un equipo de profesionales divino que hoy está a cargo de una amiga que es Daniela González, lo dejamos funcionando y ahí está viviendo su experiencia La Nación Más, creciendo, evolucionando, desarrollándose, porque en definitiva, como dice Jean Piaget, la inteligencia es la capacidad de adaptarse a los cambios y eso es lo que intentamos hacer. Gracias. Muy bien.